Piali Ineno toca Lilica el Tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la 10ª casilla de la segunda trecena. El tonali Matlacli Cali, 10 casa. Un tonali del rumbo del Cihuatlampa, del poniente. El de las mujeres, el color es el negro. En Chignahui, Ejecat, 9 viento, hablamos de Cosao, la serpiente de lluvia que descendía porque él le dio vida al pueblo mixteco. Y este señor Chignahui Ejecatl en nuestra cosmovisión sería el equivalente a Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es el regente de esta trecena. Bueno, esta lluvia, esta serpiente de lluvia, me hizo a mí, que soy un principio femenino, tal cual una montaña, me hizo fértil y me hizo florecer. Por eso es que hoy me he puesto, miren, esta blusa muy bonita, bordada con flores de allá de los altos del Papaloapan, ese lugar en el que yo nací. Y bueno, pues este símbolo Cali, miren, es esto, hoy es esto, porque tenemos en el 10 una mano, Macuili, y Macuili, 2. Y estas dos manos, en el numeral 10, que habla de Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana, miren, aquí lo tengo. Bueno, pues, ¿qué significa mirarse al espejo? Precisamente es ponerse así, como estas dos manos emparejadas, de frente contigo mismo, con ese rostro y los diferentes personajes que te habitan, esos númenes maravillosos que están ahí dándote movimiento. Bueno, pues estas dos manos se juntan y ¿qué tenemos? Tenemos precisamente una cavidad, un cali que es nuestro propio cuerpo, y en ese cuerpo hay rincones igual que en una casa. El cali es la réplica de la montaña, y la montaña tiene una cueva, y en esa cueva de los mantenimientos nació Sinteot, que lo tuvimos ayer. Bueno, ese Sinteot se enterró y de ahí brotaron todos los alimentos para la quinta humanidad. Bueno, pues esta montaña que somos nosotros y los principios femeninos más, porque tenemos esa cueva del milagro, ese útero sagrado, bueno, pues esos huequitos también están aquí en nuestro pensamiento. Ahí se gestan las ideas, se descargan y se gestan las nuevas ideas. También tenemos otro, Lauret Seyune, una estudiosa y arqueóloga, dice que la faringe también es otra cavidad en donde las cuerdas vocales vibran y se crea el sonido y con él las palabras. Y las palabras tienen que ver con nuestro pensamiento. Y dicen que el corazón sabe pronto y rápido lo que la mente apenas está vislumbrando. Y eso habla de las emociones. Las emociones se registran en nuestro cuerpo y lo sentimos casi siempre con las pulsaciones de nuestro corazón que se incrementan o bajan. Y bueno, y si de ahí seguimos explorando, tenemos la cavidad torácica, en donde está albergado este corazón maravilloso, en donde están nuestros pulmones, donde entra ese hijillo de ese aliento vital. Y si continuamos con este espacio y seguimos nuestro aire, ¿hasta dónde llegamos? Hasta nuestras entrañas, hasta ese lugar en donde están todos nuestros intestinos, las vísceras más importantes, y después en las mujeres esa cavidad maravillosa, ese útero, en donde por ahí leía yo, es una representación también del Mictlán, porque en ese espacio de silencio la vida se descarga de allá del Omeyocan, se hace carne para que otro ser esté en este plano. Nosotros las mujeres vamos a parir no solamente seres, sino parimos la vida. Ahí la gestamos. Entonces estamos hablando de que Cali es un lugar sagrado al que tenemos que cuidar y al que tenemos que respetar. ¿Y quién está como regente de este signo y que lo cuida muy bien? Pues es Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Fíjense, el corazón. Ese señor Tepeyoloctli fue, antes de ser Tepeyoloctli,
fue nuestro primer sol cosmogónico. Es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana. En los Amoxtin vemos a Yayauqui Tezcatlipoca y a otras advocaciones de él con un espejo aquí en el tocado, y ese espejo a veces trae llamas, a veces trae un adornito de plumas. Bueno, pues hoy que este espejo sirva para que nosotros podamos mirar hacia adentro de nosotros, que podamos entrar a esos pequeños espacios, a esas habitaciones de todo lo que somos como seres de Anáhuac, porque Quetzalcóatl es el Señor que nos da el conocimiento a través de esa cuenta Tonalpohualli, ¿cierto? Bueno, pues el arquetipo de hoy es Matlacli Cali, 10 casa. En el numeral 10 está el Yayauqui Tezcatlipoca como acompañante del número, y viene con tecolot, esa ave, ese tecolote o ese búho, también puedes decirle así. Bueno, acá en nuestra nación es el tecolote. Él tiene ojos grandes, va y viene a ese espacio del Mictlán, en donde Mictlantecuhtli, que hoy es el señor de la noche, resguarda los saberes sagrados, resguarda los huesos de las antiguas humanidades. Ahí fue Quetzalcóatl a buscar los huesos para hacernos a nosotros. Así que, bueno, pues hoy yo quiero darte unas letras sobre este tonali. Matlacli Cali se nos presenta como el umbral sagrado de la morada interior de nuestras esencias divinas, una casa cósmica que es nuestro cuerpo y nuestro ser, erigida bajo la sabia regencia de Quetzalcóatl. Este Cali no es una estructura estática, sino un espacio dinámico de casa-oscuridad, un universo personal donde la conciencia, cual arquitecto ancestral, debe aprender a navegar y construir. Al cruzar el dintel del numeral Matlacli, el 10, que invoca liderazgo y determinación, nos encontramos de frente con el espejo humeante de Yayauqui Tezcatlipoca, acompañado por Tecolot, el tecolote de penetrante visión nocturna, mensajero de los misterios insondables. Yayauqui Tezcatlipoca nos confronta en el zaguán de nuestra casa interior. Su obsidiana refleja no una imagen superficial, sino las vastas y a veces turbulentas habitaciones de nuestra psique. Algunas iluminadas por la intuición, otras sumidas en la penumbra de lo desconocido, portales que nos invitan a la autoexploración, a veces volcándonos de cabeza para revelar verdades ocultas. Es el llamado a crear nuestro propio destino desde el conocimiento profundo de esta morada. Cada sección de esta casa interna, cada órgano, cada pensamiento, cada emoción es una habitación que con sus propias memorias y saberes ancestrales custodia en su esencia Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, la propia advocación de Yayauqui Tezcatlipoca que rige al signo, a este Cali. Su presencia de jaguar, cuya piel es un mapa del cielo estrellado, nos recuerda que nuestra casa interior es una cueva sagrada, un microcosmos que emula la solidez y el misterio de la montaña. Por ahí hay una frase que dice que un hombre busca lo que anda buscando, las verdades que anda buscando, las grita al espacio cuántico, a la vida misma, y quien le responde es la montaña. Es decir, que todo lo que anda buscando no está afuera, sino dentro de él mismo. Aquí en la quietud de nuestro Tlilancalmecac personal, o sea, de esa cueva oscura, de ese Cali nocturno, de ese pequeño y estrecho y oscuro espacio para la meditación y el autosacrificio, ahí nosotros tenemos que invocar a Chantico. Chantico también está relacionado con el Cali. Ella es ese fuego interno en las casas, es el fuego de ese lugar en donde se cocinan los alimentos, en donde nos reunimos a sentir el cariño de esos principios femeninos mientras están echando las tortillas. Ese fuego yace en el fogón de nuestro corazón.
donde se realizan los procesos alquímicos de transformación, descendiendo a los cimientos más profundos de este Kali, a las cámaras subterráneas donde el silencio y la soledad invitan al descanso y a la introspección, reside Mictlantecutli, el señor de nuestra noche, el guardián del Mictlán. Él no es un final, sino el custodio de saberes sagrados, de los huesos de nuestros ancestros, las vigas maestras de nuestra herencia y del lugar de donde brotó el aroma primigenio de las flores, la promesa de renacimiento. Estas habitaciones inferiores son también el temazcal uterino de nuestro ser, donde númenes femeninos como Chantico, Chalchutlicue, Xochiquetzal y Tlazolteot tejen la sanación, la purificación y la creación. Así, Matlactli Cali es la invitación a convertirnos en exploradores y ordenadores conscientes de nuestra propia casa, cuerpo, espíritu. Es el viaje para desempolvar cada habitación, para escuchar el eco reverberante de Tepeyoloctli en sus muros, para encender el fuego de Chantico en el hogar central, para comprender los mensajes susurrados por Tecolot en sus corredores ocultos y para honrar la sabiduría ancestral de Mictlantecutli, quien resguarda los saberes en las profundidades. Al descubrir, ordenar y poner en armonía cada uno de estos espacios internos, transformamos nuestro Kali en un refugio de la esencia divina, un hogar sólido donde la familia de nuestras múltiples facetas puede convertirse, convivir, sanar, compartir y finalmente transformarse, manifestar la sabiduría inherente a nuestra totalidad. Cada palabra que nombra estos espacios es un nido, cada introspección un poema que construye y que habita esta casa sagrada. Amatlactli Cali 10 casa, casa tremenda que soy y que me cargo como el mismo caracol. En su concha llevo todo lo que ha muerto y lo que tiene vida. Es mi morada. Aquí estoy, en este umbral del 10, empujado por el tunante Yayauquitezcatlipoca, el que me pone su espejo de obsidiana de frente para que me vea el alma desnuda y temblorosa como recién nacida o como perro callejero bajo la lluvia. Frío espejo que no miente, que me avienta a los pasillos oscuros de mí mismo. Y tú, Cali, cueva recreada, condenado útero terco con tus habitaciones llenas de cachivaches, recuerdos empolvados, saberes a medio cocer, el grito atorado de Tepeyoloctli, ese jaguar que ruge dentro el corazón de la montaña diciendo que esta carne, esta sombra, también es cielo estrellado. Mira nomás qué ocurrencia la mía. Y el conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy Matlactli Cali. Soy la fuerza de Tepeyoloctli, la sabiduría de Quetzalcóatl, el fuego encendido es en mi corazón y en mi entraña. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota!